Vamos a leer Efesios capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 33. Versículo 21 hasta el versículo 33 de Efesios capítulo 5, y dice así la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como así a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a inclinar nuestros rostros una vez más, pidiendo al Señor que nos hable. Padre, tenemos la necesidad sin duda en nuestras vidas de ser expuesto a tu palabra. Si hay algo que sabemos es que la necesitamos en nuestras vidas. Pero por sobre todo, si hay algo que sabemos es que a pesar de que la podemos conocer, nos falta muchísimo por aplicar. Tenemos una meta que es ser semejante a Cristo. Y a lo largo de toda nuestra vida aquí en la tierra, es esa la carrera que tenemos que correr, para llegar fielmente y cada vez ser transformado más a su imagen. Pero sin duda, Señor, necesitamos de tu gracia y de tu ayuda, primeramente para escuchar tu palabra y recibirla, que nuestros corazones estén quietos al oír tu palabra, tu voz, la palabra del Dios vivo, la palabra del Dios que es fuego consumidor, la palabra del Dios que es santo. Por eso, Padre, ahora te pedimos que nos hables. No solamente que nos hables, sino que nos des la gracia y el favor y las fuerzas para poder aplicar lo que hemos de aprender el día de hoy. Guía, Padre, nuestros corazones, ayúdanos a ser enseñables, ayúdanos a ser humildes al recibir tu palabra y aplicarla en nuestras vidas. Padre, sabemos que tu palabra tiene poder para salvar, para transformar, para santificar, y es eso lo que todos nosotros necesitamos cada día en nuestras vidas. Pedimos, Padre, tu bendición y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. A partir del capítulo 4 en adelante hemos visto ya 2 secciones y hoy estaremos entrando a la tercera. Hemos visto el nuevo nacimiento o cómo debe comportarse el creyente dentro de la iglesia. En segundo lugar, vimos que cómo debe vivir el creyente en medio del mundo. Pero hoy empezaremos, podemos decir, una nueva sección de cómo el creyente debe vivir en el seno del hogar. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es a veces lo más complicado. A veces es fácil vivir en la iglesia donde todos nos ven y nosotros podemos vivir delante de las personas como ellos quieren que nos vean. Yo quiero mantener mi imagen y vivo de esta manera porque me puede ganar una reputación, porque pueden pensar que soy un poco más santo, porque el motivo que ustedes quieran poner allí. Nosotros podemos venir a la iglesia y presentar un estilo de vida, pero también resulta un poco más difícil vivir como debemos vivir en verdad en el mundo. Pero aún mayormente difícil para un cristiano vivir como cristiano en el seno del hogar. Es ahí cuando estamos con nuestras familias, pero por sobre todo es ahí cuando estamos a solas que nosotros demostramos si en verdad se ha producido un fruto de un nuevo nacimiento, se ha producido que en verdad hemos nacido de nuevo, si en verdad estamos viviendo como mandan las Escrituras. Y lo que yo hoy quisiera enfocarme es en el seno del hogar. Y si hay una institución que el enemigo, el diablo de nuestras almas ataca más, sin duda es la familia. Nosotros vemos el mundo y vemos cómo la familia, la sociedad está en decadencia cada vez más.
Él sabe que de ahí depende el buen funcionamiento de la sociedad humana. De ahí depende la estabilidad de la nación, de ahí depende la estabilidad de la iglesia. Por eso el fin que yo le voy a dar, no a este mensaje, sino a toda esta sección, es que familias fuertes, iglesias fuertes. Ese va a ser el fin de los mensajes, porque nosotros debemos entender que es eso lo que el Señor quiere. Si las familias andan mal, si le va a andar mal la iglesia y todo va a andar mal. Por eso, ¿quieres ver una sociedad corrompida? Destruye a la familia y lo vas a ver. Y dicho sea de paso, hoy lo vemos, cómo la sociedad está cada vez más en decadencia. ¿Por qué? Y hoy veremos por qué. Por el mal funcionamiento de la familia en el seno del hogar. El diablo, hermanos, intenta destruir a la familia. Lo empezó a hacer desde el huerto del Edén. Vemos lo que sucedió entre Adán y Eva y cómo hasta en ellos mismos se avergonzaban a causa del pecado. Y lo vemos cada vez más y más en divorcios. Ya nadie se casa. Cuando la Escritura dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Vemos los abortos cuando la Escritura dice que el Señor aborrece eso. Vemos los cambios de roles, que es en parte lo que trataremos hoy. Vemos el movimiento de feministas que intercambiaron los roles y ellas quieren ser a veces superior que los hombres. Pero también vemos el extremo de la hombría, el machismo, que no hay un amor bíblico, no hay una ternura, como menciona la Escritura, de tratar a las mujeres como un vaso más frágil. Pero lo que vemos en estos versículos, hermanos, que hoy estaremos viendo, solamente 2 versículos, es el deber fundamental de las esposas cristianas de someterse a la autoridad de sus maridos. Pero nosotros debemos estar conscientes que estamos hablando de un tema delicado, un tema que tal vez si yo salgo y lo hablo en alguna persona en el mundo, lo hablo en una plaza, lo hablo en un lugar, lo más probable es que reciba piedrazos, como cuando uno predica el mensaje del Evangelio. Por eso nosotros debemos estar conscientes de este tema. Pero lamentablemente, así como es escandaloso para el mundo, no debería ser escandaloso para un cristiano. Un cristiano debería tener las bases y el fundamento de cómo construir su familia y los roles que el Señor ha asignado. Y eso, hermanos, para que haya un buen ambiente en el hogar, para que el matrimonio vaya bien, para que la familia vaya bien, para que los hijos crezcan sabiamente en el Señor, de esto depende todo. De que los roles estén firmemente establecidos como Dios lo ha establecido en su palabra. Lo que vemos es que las esposas cristianas deben someterse a la autoridad de sus maridos. Pero sabemos que el mundo de hoy rechaza totalmente este concepto de sumisión, porque de inmediato asocian la idea con el machismo, el abuso de parte del hombre hacia la mujer, o una esclavitud, o que la mujer es inferior, o que la mujer es muy débil de carácter. El mundo de hoy piensa en el sometimiento en otro sentido, pero ¿qué dice la Biblia con respecto a qué es el sometimiento? Sabemos que si yo le pregunto a una persona, ¿para ti qué es el sometimiento? Para mí es esto, esto y esto, porque es en el ámbito que ha crecido, porque es lo que él considera que es el sometimiento. Pero ¿qué es el sometimiento bíblico? ¿Qué significa eso? Nosotros apenas mencionamos la palabra sumisión de la mujer, muchos reaccionan. Muchos reaccionan o se imaginan a un hombre con un palo y con la otra mano arrastrando de los pelos a la mujer como si la mujer no tuviera vida, pero es en eso el cuadro que presenta la Biblia en el matrimonio. No es eso lo que dice el Señor. Por eso la verdadera sumisión, hermanos, no tiene nada que ver con la esclavitud, no tiene nada que ver con la inferioridad de la mujer, ya que la Biblia enseña que el hombre y la mujer son iguales. Y esto lo estoy haciendo en modo introducción para tratar el tema de sometimiento, de sujeción. La Escritura dice que son iguales en dignidad, iguales en naturaleza. Más bien al contrario, la Biblia se opone al machismo y coloca a la mujer en una posición de honor y honra y la manera cariñosa, tierna y amor que debe recibir esa mujer. Por eso si nosotros hoy comparamos cómo vive el mundo a cómo vivió antes, y si nosotros hoy vemos cómo vivió en los tiempos que Pablo escribió esta carta, también había eso. En el mundo griego era casi imposible que un hombre tuviese un compañerismo con una mujer, porque se le consideraba a la mujer como un ser inferior. Y algo mencioné ya la vez anterior cuando hablamos de someteos unos a otros en el temor de Dios. En los días de Pablo era peor. El Imperio Romano, legalmente hablando, la mujer era prácticamente igual que un esclavo. Incluso ni siquiera muchas niñas llegaban a una edad adulta porque muchos padres mataban a sus niñas, considerando que si era niña, una mujer era una mujer inferior, era una criatura inferior. Y hay muchos lugares donde hoy en día las mujeres son maltratadas como si fueran seres inferiores a los hombres, pero ese no es el sometimiento bíblico.
Eso no es lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura y qué vemos en el cristianismo? Que a lo largo de los años el cristianismo le volvió a dar valor a la mujer. El valor que la sociedad, tanto antes como tal vez hoy en día, no le daba. Ellas ni aún el derecho de voto tenían, si ustedes ven la historia. Pero la Biblia, el Evangelio, el Señor le dio dignidad que le corresponde. Le dio la dignidad que le corresponde. Por eso, hermanos, la Biblia se opone y condena el maltrato de la mujer y coloca a la mujer en un plano igual al del hombre, pero con diferentes roles. Pablo dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todas estas personas, ambos, mujer, hombre, judío, griego, esclavo, ni libres, si vienen a Cristo, pero son personas y ambos son creados a la imagen de Dios. Ambos son iguales en dignidad, en valor delante de Dios, misma naturaleza, pero también, tanto el hombre como la mujer son distintos, nos dice en la Biblia. Iguales, pero diferentes. Tanto el uno como el otro posee características físicas, y lo sabemos, y emocionales que distinguen tanto el uno del otro. Sabemos que son diferentes, pero todos son iguales delante de Dios. Por eso Pedro manda a los esposos en 1 Pedro 3:7 a darle honor a la mujer, porque ella es vaso más frágil y deben ser tratadas. Y él dice con honra, con ternura. Eso es lo que dice Pedro. Para nosotros hoy en día decir que la mujer debe ser tratada con honra no es nada nuevo, nada extraordinario, pero en el tiempo que la Biblia fue escrita era totalmente revolucionario, porque como dije, las mujeres eran tratadas como si fueran esclavas. No se le daba valor a la mujer, eran tratados un poco mejor que un perro. Por eso, hermanos, no importa lo que digan las feministas, no importa lo que diga la cultura, no importa lo que diga la sociedad, el cristianismo bíblico y verdadero no oprime a la mujer y mucho menos da pie para que la mujer sea maltratada, esclavizada o ser tratada como un ser inferior. Y si alguno usa la Escritura para hablar de la mujer debe someterse a su marido, para justificar algún trato distorsionado en la manera en que se comporta en su matrimonio, sabemos que eso no es bíblico. Entonces, a modo de introducción, ¿cuál es el lugar que Dios ha asignado a la mujer en el matrimonio? Aunque el hombre y la mujer son iguales, como dije, en identidad, en dignidad, en naturaleza, ambos tienen roles distintos, y es eso lo que Pablo va a explicar el día de hoy. Dice así, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Pablo dice, la mujer ha sido colocada bajo la autoridad de su marido y por lo tanto debe sujetarse a su liderazgo. Esa es la conclusión que da Pablo. Ahora bien, algunas preguntas. ¿En qué consiste esta sumisión? ¿Cómo puede la mujer someterse a su marido, sobre todo si ese marido no es digno de respeto? ¿Cuál es la razón por la que la mujer debe someterse a ese marido? ¿Y cómo es en la práctica esta sumisión? Versículo 22, el primer punto, la esencia de esta sumisión. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Como vimos hace unas semanas atrás, Dios diseñó a la sociedad humana para que funcionen bajo ciertas esferas, bajo ciertas líneas de autoridad. Sin ese esquema sabemos y hemos dicho que no hay un orden en el mundo. Sabemos que si no hay un orden en el hogar, si no hay una autoridad en el lugar, es un caos. Cuando vemos la Escritura que dice en el libro de Jueces que cada uno hacía lo que bien le parecía, no hay una autoridad, no se hallan unas leyes, una norma, alguien a quien rendirle cuenta, eso se había vuelto un caos. Nosotros vemos en el mundo que hay una autoridad, y lo hemos dicho anteriormente, tanto policías, tanto un presidente. Vemos en nuestro trabajo, más adelante Pablo va a decir que nosotros tenemos que ser obedientes a nuestros amos, pero Pablo también enmarca sin duda el orden en el seno del hogar. Y dijimos que este asunto de sumisión no solo tiene que ver con las esposas, sino en todos los ámbitos de la vida hay un orden establecido por Dios a que nosotros debemos someternos a ciertas autoridades. Esa es la autoridad que presenta el Señor, ese es el orden que presenta el Señor. Por eso, tanto hombres y mujeres tienen que someterse a las autoridades establecidas en las diferentes áreas que nosotros podemos ver hoy en día. Como ciudadanos
a nuestras autoridades civiles, como miembro de una iglesia, someternos a las autoridades eclesiásticas que el Señor ha dejado. Como jóvenes debemos someternos a nuestros padres, como empleados debemos someternos a nuestros jefes, cada uno en la esfera donde el Señor lo puso. Pero sin duda hay un sometimiento y nosotros debemos entender que hay una autoridad que debe ser respetada, porque Dios ha establecido ese orden. Y en ese orden el esposo ocupa una posición de liderazgo y la esposa debe someterse a esa autoridad. Eso no denigra a la mujer ni la coloca, hermanos, en una posición de inferioridad con respecto al hombre. Hemos visto también la vez anterior y quiero traerlo porque hoy estaremos viendo un ejemplo claro. Dios, el Hijo, hemos dicho que se somete a la autoridad del Padre y eso no lo hace menos Dios. No lo hace menos divino, no lo hace menos glorioso. Es Dios, pero se sometía a la voluntad de su Padre. No por eso el Hijo es menos que el Padre, menos digno. Y al venir a la tierra, Jesús se sometió a la autoridad también de sus padres terrenales. Él era mucho más superior a sus padres, mucho más digno de ser alabado que sus padres, pero Él se sometió, porque Él tuvo que nacer como un niño y en la medida que fue creciendo en ese hogar, tuvo que someterse a sus padres. Porque como humano, Él había entendido que Dios puso esa autoridad sobre su vida. Por eso el que se somete no lo hace por ser inferior, porque Cristo no fue inferior a Dios, Padre. No lo hace por ser más débil, sino porque Él ha decidido ocupar el lugar que le ha asignado en la línea de esa autoridad que Dios ha decretado. Así como dije que el Señor ocupa el lugar que le correspondía en ese esquema divino diseñado por Dios, lo mismo deben, dice Pablo, hacer las esposas. Hermanos, la Biblia no manda al esposo a someter a la esposa, sino que el texto dice que manda a las esposas a que se someta a su marido. Hay una gran diferencia en eso. El marido no debe someter a la esposa, sino que la esposa debe someterse a su marido. Y esta es una posición que la mujer asume voluntariamente. Ella quiere someterse. Por eso, hermanas solteras que aún no están casadas, ustedes deben ver con mucho cuidado con quién se van a casar. Porque uno puede elegir la belleza externa, puede ver la simpatía de esa persona, pero si tú aún no te has casado, y aprovecho la oportunidad, ya que el texto lo da al pie, ustedes se van a tener que someter a ese hombre por siempre. Bíblicamente hablando, si quieren obedecer al Señor, van a someterse a ese hombre. Y por eso la importancia del cuidado al elegir a alguien con quien casarse. Someteos unos a otros, dice Pablo, las casadas a sus propios maridos como al Señor. Someterse. La vez anterior también mencioné que es un término militar y tiene la idea de subordinarse, colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente. Y es someterse voluntariamente bajo el liderazgo de otro. Esa es la idea. No la someten, ella se somete porque reconoce que Dios ha establecido ese orden en el hogar. Lo acepta gustosamente y actúa en consecuencia de eso. Yo quiero someterme a mi marido porque entiendo que el Señor me ha designado esa tarea. Y al hablar, hermanos, de la sumisión de la mujer en matrimonio, no podemos perder de vista lo que es el matrimonio en esencia. Por eso determinará el tipo de sumisión que se requiere de la esposa. Cada uno en la línea de autoridad que el Señor lo ha dado. Nosotros en el trabajo podemos tener una autoridad de velar por algunos otros empleados, si podemos decirlo así. Ellos nos tienen que rendir cuenta a nosotros y nosotros estamos bajo el cargo de ellos, pero no significa que somos superiores a ellos. La relación de un esposo con su esposa, sin duda, es distinta. Es distinta a una relación en el trabajo, es distinta a la línea de autoridad que nosotros dijimos cuando un sargento tiene una autoridad que un soldado y un soldado se somete a ese sargento. Pero hermanos, maridos, hombres, escuchen esto. Nuestra esposa no es igual que un soldado. Es distinta a la relación de un padre con su hijo, es distinta a la relación de un jefe con sus empleados, distinta, porque el esposo no debe tratar a la mujer como si fuera ni un soldado que está subordinada, no debe tratar a la esposa como si fuera su empleada, el esposo no debe tratar a la esposa como si fuera un niño. Nuestros hijos se someten a nosotros como padres, pero nuestra esposa no tiene que someterse de la misma manera que se someten nuestros hijos. Esa es la idea que yo estoy tratando de dar. Alguien dijo, el esposo y la esposa tienen una relación de amor mutuo, que debería ser la relación más íntima y cercana de todas las relaciones humanas, porque el matrimonio es un pacto de compañía donde dos adultos han venido a ser uno, en un compañerismo singular y permanente. Y de esa unión
Uno de los dos, el marido, ha sido colocado en una posición de liderazgo que él debe ejercer en amor, en amor. Mientras que la otra parte, la esposa, voluntariamente y activamente, decide apoyar y respetar la posición de líder que Dios, no el mismo Dios, le ha dado a ese esposo. Y eso significa que la mujer no es que no tiene voto dentro del matrimonio, no es que no puede opinar dentro del matrimonio, no. La sumisión significa que la esposa coloca ya sea los talentos, habilidades, recursos, energía, toda a disposición del marido. Significa que ella se considera como parte del equipo de su esposo. No es un contrincante. Hermanos, vemos matrimonios que continuamente hay choque y uno dice A y otro dice B. Vemos que no hay igualdad. Y eso puede suceder en alguna ocasión porque somos pecadores, tenemos visiones distintas sobre alguna decisión que hemos de tomar. Pero eso no puede suceder todo el tiempo. No puede suceder todo el tiempo que uno esté chocando contra el otro continuamente. Por eso este comentarista dice que somos parte del mismo equipo. No podemos ser contrincantes. La mujer no puede ser contrincante de su esposo luchando contra él y procurar sobrepasarlo, no. Pero tampoco es un ser independiente que va por su propio camino. Ella debe entender que es del mismo equipo de su esposo, luchando por los mismos logros, las mismas metas, nos esforzamos por lo mismo. Y si hay progresos, los debemos tomar juntos. Si hay decisiones que tomar, se deben tomar juntas. Lo vemos, hermanos, desde el inicio, como consecuencia de la desobediencia de Eva, el mandato de Dios, y porque ella no consultó con Adán acerca de la tentación de la serpiente. Dios le dice en Génesis 3:16, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Naturalmente, hermanas, las mujeres tienen una inclinación pecaminosa a querer usurpar la autoridad de los hombres. Esa es la idea del pasaje. Y los hombres tienen la inclinación pecaminosa de poner a las mujeres bajo sus pies. Por eso Pablo, lo veremos en el mensaje siguiente, Pablo más adelante manda cómo uno debe ser cabeza, líder, pero en amor. En amor. En el matrimonio, hermanos, el esposo y la esposa se complementan el uno al otro antes que competir el uno contra el otro. Y aunque la palabra final la tiene el marido, eso es lo que significa autoridad. Y aunque la palabra final la tiene el marido, en todo buen matrimonio hay un alto grado de consulta mutua y la mayoría de las decisiones que se toman se hacen por decisiones de ambos. Por eso, hombres, esposos, maridos, escuchen la voz de sus esposas y al escucharla no es síntoma de debilidad, sino de sabiduría. La Biblia dice que la mujer debe ser ayuda idónea para el hombre, pero una mujer que no habla o que no tiene pensamiento propio o a la que no se le permite expresar lo que piensa no podrá cumplir con el papel que Dios le ha dado a esa mujer. Papel que el hombre tanto necesita. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Adán, a Eva en el paraíso antes de entrar el pecado. Aún en el paraíso, siendo perfecto, Adán necesitaba ayuda, cuanto más nosotros, hermanos. Y no es porque nosotros lo digamos, sino porque el Señor estableció eso y Él sabe lo que es mejor. Por eso, marido, escucha a tu mujer cuando tengas que tomar decisiones. Cuando hagas algún cambio en el hogar, tengas que comprar algo, invertir dinero en algo, escucha a tu mujer en las decisiones. La Biblia establece la mutua dependencia del hombre y la mujer. 1 Corintios capítulo 11, acompáñenme por un momento a ese pasaje. 1 Corintios capítulo 11. Primera de Corintios 11, versículos 11 y 12. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que Dios planificó las cosas de tal manera que uno dependa del otro. Se necesitan mutuamente. La mujer salió del hombre, pero también el hombre sale de la mujer. Esa es la idea del pasaje. Así que la sumisión de la esposa no significa que es inferior al hombre, no significa que es una esclava, no. La sumisión, escuchen esto, hermanos, la sumisión es el reconocimiento de ese orden de autoridad diseñado por Dios para el hogar, donde el hombre tiene el papel de líder y la mujer debe respetar y apoyar su liderazgo. Hermana, ¿tú quieres que tu hijo se someta a ti porque tú dices, soy tu madre? ¿Por qué? Porque Dios ha establecido así.
¿Y por qué? Porque sabemos que es deshonroso y es desagradable para el Señor que tu hijo no se someta a la autoridad que Dios te ha dado como madre o padre y no te respete. Bueno, de la misma manera al Señor le desagrada cuando una mujer esposa no se somete a su marido, porque es el plano de autoridad que Él ha dejado en el hogar. Él diseñó eso. Por eso la conclusión es que la esposa voluntariamente se somete a su marido y de hecho ella quiere hacer eso. ¿Por qué? Porque está llena del Espíritu. Eso voy a dejarlo para el final. Y recuerden esa frase. Una esposa quiere someterse a su marido porque está llena del Espíritu. En punto número 2, vemos el modo de esta sumisión. Pablo dice, las casadas deben estar sujetas a su marido como al Señor. Eso no significa que las esposas cristianas deben someterse ellas como ellas se someten al Señor. No, la sumisión del cristiano al Señor es única. Nadie merece tan respeto, tan honra como nuestro Señor. No se podemos comparar la honra que le podemos dar las mujeres, que le pueden dar a sus esposos, con la honra que merece nuestro Señor. Sin embargo, es el mismo Cristo que ha establecido la línea de autoridad. Él puso esta línea de autoridad en el hogar y por lo tanto, queridas hermanas, hay que seguir esa línea de autoridad. Por eso, cuando la esposa se somete a su marido, está en realidad obedeciendo a Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Esa es la idea del pasaje. ¿Por qué deben las esposas cristianas someterse a sus maridos? ¿Por qué? En primer lugar, porque Cristo lo ha mandado. Y si ellas quieren agradar a Él y vivir para su gloria como manda la Escritura, deben respetar el orden que ha establecido Dios. Hermanas, ese debe ser el móvil constante para someterte a tu marido. El deseo de hacer la voluntad de Dios. Sabemos claramente que muchos maridos no inspiran respeto. Y eso es triste. A una mujer no le dan ganas de someterse a su marido. ¿Por qué? Porque no aplican lo que veremos la siguiente vez. No la aman, no la tratan con ternura, no se preocupan, no están dando el pie y el lugar y no están preocupándose por ser la cabeza del hogar sabiamente. Pero eso no quiere decir que la mujer no debe someterse. Muchos maridos no inspiran respeto y eso es triste, ya sea por falta de sabiduría, por una pésima condición espiritual o porque tal vez es desconsiderado o abusa de su esposa en el liderazgo. Pero hermana, Pablo está diciendo como el Señor, cuando tú te debes someter, la idea es que no debes mirar a tu marido sino a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo siempre es digno de respeto. Y Él ha ordenado a las esposas cristianas que se sometan a sus maridos y toda mujer que respeta a Cristo también respetará a su marido porque Cristo lo ha mandado. Directamente o indirectamente lo estamos haciendo. Por eso el móvil de la sumisión de las esposas no es la respetabilidad de su marido, es la respetabilidad de Cristo. Por eso una mujer que no se somete a su marido no respeta a Cristo, no se somete a Cristo. Si lo respeta a él, lo respetará a su marido porque él se lo está pidiendo. Y si la mujer se revela a su marido y es creyente, no se está rebelando a su marido, se está rebelando contra el Señor. Por eso la sujeción, queridas hermanas, no es una opción, sino un mandamiento. Es un mandamiento. Pero ese cómo es importante. ¿Cómo al Señor? ¿Por qué ustedes, hermanas, no se va a someter a su marido? No va a ser porque sea el hombre más maravilloso del mundo o el hombre más amoroso del mundo. Usted o las hermanas cristianas, creyentes, se va a someter a su marido como si estuviera sometiendo al Señor. Lo hace por amor a Cristo. Bueno, pero puede surgir la pregunta, ¿pero vos no conocés cómo es mi marido en el hogar? No lo conozco, pero conocemos a Cristo. Y sabemos que Cristo es digno de respeto. Él fue a la cruz por nuestros pecados, por eso las esposas se someten a su marido, aún en medio de los pecados de su marido. Número 3, la razón o el motivo de esta sumisión. Pablo dice, porque el marido, esa es la razón y esa es la explicación. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La razón que Pablo da aquí para sujetarse no es algo cultural, no es algo de la época. En primer lugar, quiero que veamos lo que Pablo dice acerca del hombre y la posición que ocupa en el hogar antes de la mujer. Pablo dice que el esposo es la cabeza del hogar. Él no dice que el marido debe ser la cabeza. Hermanos, ¿se dan cuenta que las posiciones ya están establecidas? Nosotros solo debemos vivirlas. La mujer no tiene que intentar ser inferior o ser
por arriba de su marido, ya está en esa posición. Lo que ella no quiere es someterse a esa posición. Y Pablo dice que el marido no dice que debe ser la cabeza, dice que ya es cabeza de la mujer, dice el pasaje. El marido no debe ser, sino que ya lo es. Lo quiera o no lo quiera, lo aplique o no lo aplique, lo es. Y por eso el día de mañana vamos a dar cuenta delante del Señor como esposos. Cómo guiamos a nuestros hogares, cómo santificamos a nuestras esposas, cómo amamos a nuestras esposas. Porque ya lo somos, nos guste o no. Él es la cabeza de la mujer. Esa es la posición que Dios le asignó al hombre desde el principio de la creación del mundo. Y así como la cabeza, dice Pablo, dirige el cuerpo, así el hombre ha sido colocado en una posición de liderazgo para dirigir a su mujer. Por eso ser hombre es ser cabeza, esa es la idea. Y cuando un hombre rehúsa asumir ese liderazgo, está atentando contra su misma naturaleza como hombre. Hermanos, si un hombre no dirige su casa, está atentando contra su hombría, contra su masculinidad. Ser hombre no significa ser duro, ser hombre significa dirigir. El marido es la cabeza, guía, protege, provee. El marido es la cabeza de la mujer. Pero por otra parte, Pablo dice que ese patrón de autoridad no sigue un patrón humano. No es cualquier patrón, ni un patrón que cambia, sino es un patrón divino. ¿Y cuál es? La relación de Cristo con la iglesia. Versículo 23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Él es su Salvador. El hombre no debe ser cabeza de la mujer a través de la cultura, si el tiempo cambia, hermanos, y va a seguir cambiando. El mundo odia al Dios, el mundo odia al Dios de la palabra, el mundo odia la palabra del Señor. Y van a seguir atentando contra lo que dice las Escrituras. Pero nosotros como creyentes debemos respetar y sujetarnos a lo que diga la Escritura. Y en lo que estamos viendo hoy aquí con respecto al liderazgo. Por eso cuando un hombre no está asumiendo el liderazgo, está cometiendo una falta grave, hermanos, esposos. Porque no solo está dejando su hogar sin dirección, sino que está mal representando a Cristo. Está dando al mundo una idea distorsionada de Cristo y eso es grave. ¿Por qué digo esto? Porque el marido es la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Si nosotros como hombres no le damos dirección sabia a nuestro hogar, no estamos representando a Cristo como debemos. Y no hacer eso trae consecuencias que pueden ser desastrosas. Y ese es el argumento que Pablo da en 1 Timoteo capítulo 2. Algo similar para prohibir que las mujeres asuman el liderazgo en las iglesias cristianas. El mismo patrón diseñado por Dios para el hogar también se ve reflejado en el liderazgo de la iglesia. 1 Timoteo capítulo 2, acompáñenme por un momento ahí. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 a 13. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13. Hablando del culto en el pueblo del Señor, dice así, versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Una vez más, el argumento de Pablo es teológico, no cultural. Así los tiempos cambian, ya está establecido el orden por Dios. Adán fue formado primero, dice Pablo, y de esa manera Dios establece el liderazgo que habría de asumir el hombre con respecto a la mujer. ¿Qué pasó cuando Eva se convirtió en líder y Adán se convirtió en seguidor, siguió a su esposa con lo que hizo? ¿Qué pasó? Versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Eva toma la iniciativa, actuó independientemente de su marido y luego lo arrastró también a pecar. Y así es como se produjo la caída. ¿Por qué sucedió esto, hermano? Porque el orden divino fue trastornado. Ahora, no pretendas que tu casa no esté trastornada, desordenada, si tú no cumples el orden divino establecido por Dios. Pablo va al Génesis y aplica esto de liderazgo en la iglesia. Por eso cuando una mujer toma el lugar del pastorado está violentando contra el patrón divino. Y ese patrón, hermanos, divino no es denigrar a la mujer, rebajar a la mujer, sino que nosotros entendamos que Dios le dio una autoridad al hombre que a la mujer no se la dio. Pero eso no significa, como aclaré durante un buen tiempo de introducción, para dejar en claro que la mujer no es inferior, es mismo digno de respeto y honra que el hombre. Pregunto,
¿Son todos los hombres de la iglesia pastores? No. ¿Están todos llamados al ministerio? No. ¿Predican todos los hombres en la iglesia? No. ¿Están todos los hombres llamados a tener el don de enseñanza y pararse a predicar? No. ¿Por esa razón los hombres que no predican son inferiores a los que sí predican? No. El Señor nos dio dones, diferentes capacidades y dice el Espíritu como Él quiso. No porque nosotros queríamos. Luego que Él pone ese deseo en nosotros, ahí nosotros anhelamos el obispado. Pero es como Él quiso. Pero eso no significa que porque un creyente puede decir, predica, enseña, toca un instrumento, dirige las reuniones, es inferior al que está sentado todos los domingos escuchando. Porque muchas veces son más fieles, más santos, más puros los que están escuchando que los que podrían estar arriba. Y eso no nos dice que son menos dignos. Y así de la misma manera las mujeres no son inferiores porque no pueden ser pastoras, porque no pueden predicar. Hay un montón, hermanas, de cosas que pueden hacer las mujeres en la iglesia para el avance del reino de Cristo. Es más, yo apuesto de que, de hecho, tal vez hay muchos hogares en pie por las mujeres que tienen. Yo creo que así como se ha distorsionado lo que el Señor ha establecido en el hogar, sin duda sucede. Y muchos hogares son guiados por las mujeres y no por los hombres, y eso trae un grave conflicto. El último punto número 4, el modelo de esta sujeción. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así como ya hemos visto, el patrón de que debemos seguir en nuestros hogares no es el de la cultura o porque los tiempos cambien. El Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. El patrón divino es vigente. No, ya eso es viejo, que se casen, aparte tal vez te divorcias. El hecho que el mundo se divorcie continuamente y pasan por 1, 2, 3, 4, 5 divorcios y están con una, con otra. Como la mujer samaritana, ¿cuántos maridos has tenido? No quiere decir que bíblicamente se conduzcan de esa manera. El Señor dijo, mis palabras nunca pasarán. El patrón divino, hermanos, sigue vigente. ¿Y cuál es el patrón divino? La relación de Cristo con la iglesia. ¿Cuál es el modelo a seguir de los esposos cristianos? Nuestro Señor Jesucristo, quien amó a su iglesia al punto de dar su vida. Yo quiero dar un resumen. Y lo voy a dar prácticamente finalizando. Pero mujeres, ustedes piensan el mandamiento que nosotros acabamos de mencionar durante esta enseñanza. La mujer debe someterse a su marido. La mujer debe reconocer que el marido es la cabeza. Y la mujer puede decir, es difícil. Sí, puede ser difícil. Pero yo les aseguro algo. Con respecto a lo que veremos la vez siguiente, amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia no es difícil, es imposible. Porque nunca llegaremos a amar a nuestras esposas del mismo amor, ternura, compasión que tuvo el Señor para con su iglesia y nosotros pecadores. Y eso les puede dar un poco de consuelo, de que no tienen tan alta la vara como nosotros los hombres de amar como Cristo amó a la iglesia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. ¿Cuál es el modelo a seguir de las esposas cristianas? La sumisión de la iglesia a Cristo. Y así Pablo da el claro ejemplo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Ahora, yo pregunto, ¿actúa la iglesia independientemente de Cristo? No, no debería. Nosotros predicamos a Cristo, cantamos a Cristo, todo lo que hacemos lo hacemos bajo el marco de las Escrituras, y hay de nosotros si nos salimos de las Escrituras. Si está en la Escritura, lo hacemos. Si no está en la Escritura, no lo hacemos. Podemos variar en algunos u otros puntos, pero que no sea un principio o no que no se erre un principio bíblico. Por eso cuando damos consejos, hablamos, tiene que ser siempre bíblicos. ¿Actúa la iglesia independientemente de Cristo? No, no debería. Pues así también la mujer no debería ser independientemente de su marido. ¿Respeta la iglesia la autoridad de Cristo? Bueno, así debe también respetar a la mujer a su marido. Hermanos, el matrimonio, grábate esta frase, no es la ilustración de la unión de Cristo con su iglesia. El matrimonio no es la ilustración de Cristo, la unión, de Cristo con su iglesia. Es al revés. La unión de Cristo con la iglesia es la ilustración de cómo debe ser el matrimonio.
debe verse tu matrimonio así como Cristo y la iglesia. Cuando uno ve tu matrimonio debe decir, wow, el marido ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y cuando ven a la mujer, wow, se ve a esa mujer como Cristo se sometió a su padre. Pero ambos, tanto hombres como mujeres, representamos a Cristo. Cristo se dio a la iglesia, Cristo amó incondicionalmente a la iglesia y la iglesia se somete a Cristo. Por eso define la relación del matrimonio y no es al revés. La unión de Cristo con la iglesia es la ilustración de cómo debe ser el matrimonio. No nos imaginamos a la iglesia dándole órdenes a Cristo. No nos imaginamos a la iglesia hablándole al Señor con un tono mandón. No. Y Pablo dice en todo. Y no pierdan de vista esa palabra. Así también las casadas están sujetas a su marido. Dice en todo. No se trata de una sujeción parcial donde la mujer se somete solo cuando el marido toma una decisión que a ella le parece bien. No, Pablo dice en todo, en todo. Aunque el marido va a tomar decisiones malas y para la mujer es un alivio que el día de mañana cuando estén delante del Señor el que va a tener que rendir cuenta es el marido. Lo vemos desde el principio. La mujer comió, ya se quebrantó ese orden divino, Adán la siguió, también pecó, pero el Señor lo llamó a Adán. Adán, vení, ¿comiste el árbol? ¿Qué hiciste? Hombres, esposos, maridos, vamos a tener que dar cuenta delante del Señor cómo guiamos nuestros hogares. Lo veremos la siguiente vez. El Señor nos va a demandar la santificación de nuestro hogar. Si nuestro hogar está mal, es culpa nuestra. Esa es la idea. Si nuestro hogar no crece, no madura espiritualmente, es nuestra culpa. Nosotros lo más probable es que no estemos siendo buenos líderes. Por eso, pero Pablo dice en todo. Pero yo quiero aclarar algo. La única excepción a esa regla es cuando la sumisión al marido implica una desobediencia a Cristo. Esa es la única excepción. En tal caso, dice Pablo, siempre hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero aparte de esa excepción, si tu marido te pide hacer algo pecaminoso, desobedécelo, no te sometas a él. Pero aparte de esa excepción, lo que Dios pide de ti, hermana, esposa, el Dios que te creó, el Dios que te redimió muriendo en la cruz por ti, lo que Él te pide es que te sometas a tu marido en todo. Como conclusión, en primer lugar, matrimonios, hablo a ambos, nunca te compares con otros matrimonios. Nunca te compares con otros matrimonios. No podemos comparar con otros matrimonios y decir, bueno, el mío no está tan mal. Porque a veces vemos otro matrimonio que está muy mal y decimos, bueno, el mío está mejor. No, pero esa no es la regla de conducta que el Señor quiere. Es como cuando yo digo, miro al impío y digo, wow, yo soy un santo. Entonces, como digo, porque mira cómo vive el impío. No, nosotros tenemos que comparar con Cristo que es perfecto, no con el peor. Por eso nunca te compares con otros matrimonios. Y decir el mío no está tan mal como el otro, no. Debemos ver nuestro matrimonio y los roles que el Señor nos ha dado a la luz de la palabra. Y quiere que tu matrimonio sea como Cristo es con la iglesia. Porque cuando comenzamos, hermanos, a dañar el diseño dado por Dios, yo te aseguro, bíblicamente y la autoridad que da la Escritura, que en tu hogar va a ir las cosas de mal en peor. Ambos representan a Cristo, como ya lo he dicho. Hermanos, ustedes representan a Jesús en sus matrimonios, en someterse al Padre como Cristo se sometió. Y nosotros a ser cabeza, como Cristo es cabeza de la iglesia, estamos cumpliendo el papel que el Señor nos dio. Nos dio roles diferentes, pero nosotros tenemos que siempre mirar a Cristo y tratar de cumplirlo. Por eso continuamente veremos más adelante que es como al Señor, así como Cristo, como al Señor, porque es Cristo la motivación de nuestras vidas. Por eso un claro llamado a cuidar, invertir los roles. Cuidado con invertir los roles. Lo vimos hace un momento, lo que sucedió en el huerto del Edén. Y es lamentable, hermanos, cuando se ve, hay falta de liderazgo en el hogar. Muchos hogares son guiados por las mujeres, lamentablemente. Se invirtieron los roles. Entiendo que el marido puede tener una responsabilidad de trabajo, cansancio, pero yo he experimentado que la mujer tiene muchas veces un mayor trabajo en el hogar que los hombres. No es un hombre bíblico que llega cansado, se sienta en el sillón a mirar tele. No. Lamentablemente se invierten los roles, aún entre creyentes. Y cuando se invierten los roles, no podemos esperar matrimonios felices y bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque se vive y actúa contrario a la palabra.
Pero cuando tú actúas y vives y aplicas la palabra, está la bendición del Señor sobre tu hogar. Y eso sin duda también va a ser de un gran ejemplo a nuestros hijos, hermanos, que vean hogares bíblicos, hogares siguiendo el patrón que Dios ha establecido desde el principio. ¿Por qué? Porque el mundo y la cultura le va a enseñar todo lo contrario. Aún en el jardín, aún en el colegio, aún cuando crucen la puerta de su hogar. Hombre con hombre, mujer con mujer, la mujer manda sobre el marido, todo torcido. Y no hay un patrón bíblico. Alguien dijo así: seguir el plan de Dios para la familia no es algo que le agrada a Él, sino que es la única manera de poder tener hogares más piadosos, felices y seguros. La norma de Dios para el matrimonio y la familia produce sentido, felicidad, bienaventuranza, bendición, recompensa y satisfacción duradera. Y es el único principio que puede producir esos resultados. Por eso, hermanos, los matrimonios que viven según sus propios estándares, así terminan como terminan, en divorcio, de frustración en frustración, de problema en problema, de pecado en pecado. Pero se necesita matrimonios bíblicos. Ahora, sé que hoy prácticamente hablé todo de la mujer, de la esposa, pero esto sin duda está unido a lo que veremos la siguiente vez, porque la idea de Pablo es en el matrimonio, no un mandamiento para la mujer y otro para el hombre. Unas breves palabras de aplicación para los esposos, aunque en 2 semanas hablaremos sobre esto. No resulta fácil para una mujer someterse bíblicamente a su marido. ¿Por qué? Como dijimos, porque eso está desde el principio. Es un pecado que está arraigado en el corazón. Así como en nuestra naturaleza no está el querer amar tiernamente a nuestras esposas, por eso Pablo dice que no seamos ásperos con ellas. Bíblicamente está en nuestro corazón arraigado el hecho de ser ásperos con la mujer. Arraigado en el corazón de la mujer está el hecho de no querer someterse a su marido. Entonces no es fácil para una mujer someterse bíblicamente a su marido. Por eso no existen mujeres que sin la ayuda de Dios y del Espíritu Santo puedan someterse a su marido. Y alguna hermana puede decir: a mí me gustaría someterme a mi marido como tal mujer lo hace. Me gustaría tener el temperamento que esa mujer tiene, que es sumisa, etc. No, nadie se somete por temperamento. ¿Y qué quiero decir con esto? Que después de la caída ninguna mujer se somete a sus esposos por su propia fuerza. ¿Por qué? Porque no es fácil someterse bíblicamente a su marido y aplicar las Escrituras. Pero ellas deben someterse a sus maridos aunque ellos no sean dignos de respeto. Ese es el deber de las esposas, independientemente de nosotros o cómo seamos nosotros. Y por eso digo que es difícil. Sin embargo, es deber nuestro santificar a nuestras esposas, ayudarlas en el proceso de obediencia a Dios. Por eso, maridos, todos debemos preguntarnos a la luz de lo que hoy hemos escuchado. Pregúntate: ¿estoy haciendo yo que para mi esposa sea más fácil obedecer este mandamiento bíblico? No va a ser fácil para tu esposa que se someta si tú eres áspero, la tratas mal, tomas las decisiones que quiere, pegas continuamente contra ella, a que si tú eres tierno, la amas, la cuidas, la proteges, provees bíblicamente, ella va a querer someterse, como dijimos. No es que él la somete, sino que ella voluntariamente va a querer someterse. Por eso, ¿estás tú, hombre, haciendo que ella pueda obedecer este mandamiento más fácil? Pregúntaselo si es necesario. ¿Te estoy haciendo yo tu sumisión más fácil o más difícil con mi conducta? Por eso, hermanos, cuando un esposo crece en gracia y en sabiduría, cuando un esposo es un líder espiritual, trata a su mujer con ternura y así va a ser más fácil. Ellas van a someterse o deben someterse, mejor dicho, como sea, pero nosotros como maridos podemos hacerle la vida, o en este caso que obedezca este mandamiento un poco más fácil, dependiendo cómo estemos ejerciendo nuestro liderazgo. Pero hermanos, concluyo con esto. Tanto esposos y esposas debemos examinar nuestro matrimonio y nuestra conducta dentro de la relación, todos, me incluyo. ¿Por qué? Porque si hay algo que necesita hoy la Iglesia de Cristo son matrimonios sólidos. Son matrimonios sólidos y solo eso va a ser posible cuando los esposos y las esposas tomen en serio el patrón divino que el Señor nos ha dejado. Es un estándar alto, pero hay algo que Pablo dice: con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacerlo. ¿Se acuerdan cuando hablamos que dice: no embriagues con vino, antes bien sé lleno del Espíritu Santo, y empieza a dar las directrices? Siendo lleno del Espíritu Santo vamos a poder aplicar esto, porque el fruto del Espíritu va a producir esto.
El Señor, hermanos, no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Y si el Señor nos pide algo, también nos da la herramienta para poder hacerlo, y eso es Espíritu Santo. Y el problema está en nosotros. El problema está en nosotros, que muchas veces no dependemos de Él para crecer y madurar en nuestro matrimonio. Espero, hermanos, que el Señor obre en nuestros matrimonios, ya que es la base y el fundamento prácticamente de una iglesia. Matrimonios sólidos, una iglesia sólida y sin duda un gran ejemplo para este mundo caído. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Tú conoces nuestros corazones, nuestras acciones, nuestras actitudes. Conoces lo más íntimo de nuestro ser y eso a la vez nos puede causar temor, el hecho de saber que tendremos que dar cuenta delante de ti. Por eso en esta hora rogamos y te pedimos que nos ayudes a ser hijos tuyos obedientes. Sabemos que hay muchas cosas que nos pides que para nosotros son imposibles, pero para ti nada es imposible. Sabemos que tu yugo es ligero y también ligera tu carga. Sabemos, Señor, que tus mandamientos no son gravosos. Sabemos que la manera en que tú nos puedes ayudar a que cumplamos tu palabra. No nos has abandonado, sino que nos diste tu Espíritu para poder vivir como a ti te agrada. Por eso, Padre, levanta a hombres y mujeres que te amen. Hombres y mujeres de esta iglesia que podamos amarte, podamos servirte, podamos buscarte y que claramente se pueda ver en nuestros hogares la representación de Cristo con su iglesia y el amor que hay en el medio. Padre, bendice tu palabra en los corazones, que hoy podamos salir de aquí siendo hacedores de ella y no tan solamente oidores. Guía nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.